¿Gustas comenzar? Gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nuestro equipo expondrá la aportación de Michel Foucault. Particularmente les hablaremos sobre el tema del análisis crítico del discurso y la arqueología del saber. Siguiente, por favor. Jesús. Sí, ya. Gracias. Este es nuestro contenido. Bueno, son los temas que veremos. Y siguiente, por favor. Ok. Iniciaremos con una pequeña introducción y antecedentes. Eh, Siguiente, por favor. Y bueno, el análisis del discurso surgió entre los años 60 y 70 como una disciplina independiente, pero estuvo apoyada en otras disciplinas como la antropología, la historia, la lingüística, sociología, psicología y ciencias de la comunicación. Eh, Psicología cognitiva y social, que son como las áreas más en común. Y en conjunto trabajó, como lo dice su nombre, analizando puntos como gramática del texto, el análisis de la conversación, retórica, ideología y entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, antes estas opciones de análisis propuestas y tomadas permiten identificar y estudiar una reflexión investigativa de las realidades sociales. Como antecedentes, se menciona que para la lingüística el texto es una unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Recordemos que texto se refiere al escrito y oral. Y este tiene una extensión variable y tiene una finalidad comunicativa específica. Y la situación y tiene una situación y reglas de nivel textual. Y bueno, como se mencionó anteriormente, el contenido tiene un papel, si no más importante, el contexto podría definir al texto como, aquí lo dice, la estructura que involucra a todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y compensación del discurso. Esto según Van Dyck. Y bueno, Halliday se pronuncia, lo ven un poco más desde una perspectiva sociolingüística. Y él dice que el lenguaje es un hecho social, ya que surge en la vida del individuo mediante un intercambio continuo de significados con otros significantes. También menciona algo sobre el lenguaje que dice que es un potencial, ¿qué? Ay, perdón, es un potencial del significado compartido a la vez tanto como tanto una parte como una interpretación intersubjetiva de la experiencia. Y bueno, con esto señala al lenguaje como un sistema semiótico que constituye una cultura y lo ve como un símbolo como un símbolo activo en un sistema social. Siguiente, por favor. El discurso es un evento comunicativo en una situación específica, que a diferencia del texto solo se refiere, por ejemplo, a la cuestión gramatical. Combina también un análisis de aspectos lingüísticos, sociales y culturales. Esta parte es importante porque aunque el lenguaje es considerado como un producto social, no es igual para todos, porque influye, por ejemplo, el contexto de cada uno, la zona en que nos desarrollamos, nuestra familia, la educación que recibimos y la interpretación que personalmente le damos a lo que nosotros vemos, lo que vivimos, y a partir del conocimiento de estos elementos adecuamos nuestro enfoque o el enfoque de nuestro estudio o lo que vamos a realizar determinado, determinando el discurso eh, para obtener, bueno, así como que adecuándolo a un mejor resultado. Y ya.
Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los diferentes enfoques de análisis crítico del discurso y la arqueología del saber de manera individual, o que en conjunto nos ayuda a entenderlos de mejor manera. Esto nos demuestra que el desarrollo del análisis del discurso se caracteriza por tener un desarrollo interdisciplinario, con intereses desde distintas áreas, perspectivas e intereses. Podemos ver, por ejemplo, a Giles, así se pronuncia, con su psicología social y discursiva. Tobin lo tomó desde el estructuralismo y la semiótica. Giles y Stubbs lo tomó desde la etnometodología, y bueno, así diferentes autores. Siguiente, por favor. Bueno, en este apartado y bajo estas premisas que se pueden ver en la diapositiva, tomamos al discurso desde una postura de dominación y de cómo ésta se reproduce y resiste a través del discurso, que era lo que nos comentaba hace rato el profesor que decía Foucault. Incluye la consideración del contexto político e incluso económico del uso de la lengua. Y bueno, retomando el texto, esta relación ideología, ideología, conocimiento y contexto, se materializa a través de las estructuras de actitud y los modelos mentales de los individuos y los discursos que ellos generan. Siguiente, por favor. Bueno, estas estructuras de actitud y modelos mentales forman parte de algo denominado elementos generadores del discurso en el análisis crítico del discurso, que son propios de cada individuo. Es decir, los utilizamos todos en nuestros diferentes contextos de interacción. Puede decirse que a partir de ellos, nuestra ideología, a partir de nuestra ideología, interpretamos construcciones discursivas a las que damos aprobación o rechazo. Estructuras de actitud. Ajá. Sí, en esta. La ideología o las ideologías toman un papel muy importante, pues estas legitiman o rechazan cierto poder o dominio. Aquí entran también el concepto de representación social, que según Condor y Antaki, los grupos organizan sus creencias en términos de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y actúan de acuerdo a esto. Y así, a través de las ideologías, se asume algo como verdadero o falso, especialmente cuando se trata de temas de relevancia para este grupo determinado. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasamos a las ideologías, de las ideologías a las creencias. Y las creencias, en palabras de Pardo, son unidades de información y procesamiento, así como condiciones y consecuencias mentales del discurso y la interacción social. Bueno, en las creencias encontramos dos básicas, que son las individuales o personales y las sociales. Las individuales se refieren a situaciones o eventos en las que el sujeto participa de manera directa o indirecta. Pero, a diferencia de estas, las creencias sociales son las que conforman el conocimiento del mundo, pero que se almacena en la memoria social. O sea, que es relevante para la sociedad en su conjunto. Siguiente, por favor. Estructuras de actitud. Bueno, estas ideologías se conforman a partir de opiniones grupales y según Van Dyck, estos grupos de opiniones son las actitudes y respecto a estas opiniones se puede estar o no de acuerdo con ellas. El saber, episteme, y la opinión posibilita distinguir teóricamente entre creencias evaluativas socialmente compartidas, opiniones y actitudes y creencias fácticas socialmente compartidas o conocimiento. Bueno, en este sentido, las creencias evaluativas están en el orden de lo moral.
y lo regulativo de la sociedad, en tanto que se basan en un sistema axiológico de la comunidad, y las creencias fácticas se dirigen al orden epistémico. Es decir, que las creencias evaluativas sí se pueden como que manipular de acuerdo a lo que nosotros consideramos correcto, o que en sociedad podemos adecuar a nuestras normas y creencias. Y bueno, es importante señalar que la selección y el orden de las categorías de juicio no es arbitrario, sino es como una función de la posición social. Los objetivos, los recursos, las actividades y demás intereses de un grupo que comparte una actitud o una ideología, sí, perdón, se me fue la idea. Bueno, recordemos que para Foucault el poder clasifica, ordena y controla, pero que para esto debe haber una aceptación. Entonces, las estructuras de actitud primero tienen que ser aceptadas por este grupo de acuerdo a sus intereses y necesidades, aunque también el poder tiene como este control de poder manipular de acuerdo a sus intereses. Y bueno, siguiente, por favor. Ahora entramos con los modelos mentales. Estos modelos garantizan la comprensión de la realidad que nos rodea y nos proporcionan elementos para hablar de ella, incluso ayudándonos a entender eventos de los que no sabemos en primera persona. También nos ayudan a tener mayor criterio para poder aceptar o rechazar esto que les comentaba antes, que era como posturas o discursos que dan las personas con poder y de los que podemos, sí, como ya dije, aceptar o rechazar. Y bueno, forman parte del modelo episódico los modelos de experiencia, que son recursos que nosotros tenemos para construir interpretaciones sobre nosotros mismos y sobre el ambiente que nos rodea. Los de acontecimiento se refieren a las situaciones o eventos comunicativos. El descriptivo se refiere a situaciones en las que el sujeto no ha participado o proviene de una experiencia indirecta que ha visto o ha escuchado. Y siguiente, por favor. La memoria social o semántica se rige más por modelos de contexto. Los modelos de contexto representan la experiencia personal del sujeto frente a una situación social presente en su discurso. Esto quiere decir que tiene que ver el entorno en el que se presenta y tiene que adecuar este discurso al entorno en el que está. Es decir, este modelo determina como sus restricciones y todo lo que puede contener que le dé un verdadero sentido al discurso. Es decir, lo que es correcto, prudente, lo que se le permite, o actos como de cortesía, o que pueden parecer normal para él, pero que para la persona el receptor, pues, puede ser ofensivo o contrario a lo que la persona puede proyectar. Y bueno, en conclusión, ambos modelos mentales, es decir, la memoria social y la memoria personal, conforman la práctica sociocomunicativa de los miembros de una cultura. Y bueno, esta es mi parte y a continuación, mis compañeros. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de los actos del habla, un aporte desde la pragmática.
Para la correcta identificación de las intenciones del discurso, la pragmática y la influencia del contexto son elementos primordiales. La, la pragmática nace del libro escrito por John Austin en 1971 llamado La filosofía del lenguaje, y se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado, pues toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje y van de la mano del contexto. Por ejemplo, situaciones comunicativas, conocimientos compartidos por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. Con esto se distinguen tres clases principales de actos realizados por una persona hablante. El primero es el acto locucionario, que es el acto de generar enunciados escritos u orales, también conocido como acto de expresión o locutivo. En este se comunica algo y se refiere al concepto de la frase, o sea, la pronunciación de los fonemas y los sonidos. Después tenemos al ilocucionario y al perlocucionario. El ilocucionario es la intención que tiene el hablante de realizar un acto locucionario. Se refiere a la manera y el sentido en que se usa el lenguaje. Y este concluye cuando se logra cierto efecto en el interlocutor o tiene efectos al producir cambios en el curso de los sucesos y reclama una respuesta. La respuesta es el perlocucionario y define los efectos o las consecuencias del acto ilocucionario. Aquí tenemos un ejemplo de una viñeta de Mafalda. El acto ilocucionario es el que la maestra le está dando, está preguntando a Mafalda. Nuestro suelo es uno de los principales productores de. Ese es su acto ilocucionario, porque tiene la intención de cuestionar a su interlocutor, que en este caso es Mafalda, y el acto perlocucionario es su respuesta. Y bueno, aquí hay dos consecuencias. Bueno, y aquí se muestra la consecuencia de la respuesta de Mafalda, que bueno, contestó de manera sarcástica y le fue mal. Una manera de entender mejor el acto perlocucionario es contestar la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos determinar cuando hablamos las consecuencias o efectos que tendrán lo que decimos en nuestro interlocutor? Los enfoques del análisis crítico del discurso. Bueno, aquí hay una pequeña lista de los principales enfoques teóricos que tiene el análisis crítico y son a través de distintas perspectivas, según el autor. Tenemos perspectivas históricas en la teoría y la metodología, o una de previsibilidad hacia ciertas prácticas o sucesos, de creatividad o de innovación, y de la multifuncionalidad de los textos, como puede ser ideativa, interpersonal, textual, entre otras. Cabe resaltar que existen investigadores que ocupan solo un solo nivel discursivo sin adoptar enfoques. Muchas gracias, compañero. Y pues bueno, en este caso yo les voy a platicar nada más una breve, súper breve reseña sobre los estudios sociocognitivos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Pues bien, los estudios sociocognitivos, como bien ya lo mencionábamos hace un minuto, lo mencionaba el profesor, en realidad toda la carrera de Foucault fue en realidad una carrera progresiva. Empieza con ciertas disciplinas a las cuales va agregando más para hacer estos estudios del pues, el análisis del discurso desde múltiples perspectivas. Una de ellas tal cual era pues esta parte de la sociología o la sociocognitiva. Empezó en este caso con el análisis de la reproducción de prejuicios étnicos y raciales en el discurso, lo cual posteriormente prosiguió con analizar analizar la frecuencia con la cual los temas relacionados a los prejuicios étnicos en las conversaciones cotidianas surgían, que eran pues bastante prolíferos en ese tiempo en el cual los estudió y a la fecha. Posteriormente esto evoluciona a
poder analizar y entender que las élites eran en realidad las que desempeñaban un papel decisivo en la reproducción del racismo, y posteriormente llegar a la conclusión que el control de las dimensiones del discurso pertenecía a los que tenían más poder, en este caso siendo las élites. Como una pequeña frase aquí del texto de parte de Van Dijk, las estructuras sociales influyen sobre las estructuras del discurso. La conversación y el texto escrito ponen en acto, instituyen, legitiman y confirman o cuestionan las estructuras sociales. ¿Por qué la importancia de esta frase? Voy a hacer un pequeño ejercicio con la foto que tenemos de este lado. Espero que no sea ofensiva para nadie, y si lo es, mil disculpas, es un mero ejemplo. Bueno, del lado izquierdo tenemos a este hombre, es un artista de hecho, y ese es un pequeño screenshot de uno de sus videos recientemente famosos, tiene como 3, 4 años que salió. El artista se llama Childish Gambino y sacó esta canción y este video que se llama This is America. Básicamente, esto es América. ¿Por qué puse estas dos fotografías juntas? De un lado tenemos a este hombre representando esta misma cara, exactamente la misma gesticulación que una imagen que se ocupaba anteriormente en los años 20, en los años 30, y es esta caricatura de la figura afroamericana con algo escrito en los dientes. Lo que tiene escrito es Kun Chicken Inn. El Chicken Inn es básicamente como un restaurante, no pasa nada, sino el título del restaurante, Kun. Esa palabra Kun, en la historia del movimiento de derechos civiles de la comunidad afroamericana, tiene mucha potencia. Es una palabra altamente despectiva y se ocupaba en aquellos tiempos como una manera de, pues casi casi de propaganda, como decir, ridiculizar esta imagen del hombre afroamericano. Si lo traemos al contexto actual con esta reenactuación de este artista de Childish Gambino, cambió completamente el esquema y cambió completamente el mensaje. Y por ende, cambiando esta legitimación que llevaba por siglos, cambió esta legitimación a ser ahora una situación de llamar a la atención esta parte del racismo que sigue existiendo en Estados Unidos en específico, ¿no? Entonces, si llegan a tener oportunidad, busquen el video. La canción obviamente está en inglés, pero creo que más allá de la canción, o sea, sí es importante poner atención a la letra, pero la verdad es que al momento que ves el video, no es necesaria la letra. La imagen y todo lo que ocupa, todas las referencias que ocupan, si les apasiona este movimiento afroamericano en Estados Unidos, creo que es un buen referente para toda esa parte. Y pues ahora le cedo la palabra a mi compañera Lucía, que nos va a hablar un poquito sobre... Bueno, yo voy a hablar sobre el método histórico discursivo. Este es un método que fue ideado por la lingüista austríaca Ruth Wodak y por sus diferentes colaboradores en 1990. Este fue un intento de integrar sistemáticamente toda la información disponible del contexto al análisis y la interpretación de las diferentes capas que forman un texto, ya sea hablado o escrito. La siguiente, por favor. Los pensadores del Grupo de Viena estudian las características del discurso racista en cuanto a sus formas, su contenido, se enfocan en los extranjeros, en las minorías autóctonas y en los inmigrantes. También toman de referencia el enfoque sociocognitivo de Van Dijk y mencionan que aunque las formas del discurso racista o prejuicioso sean similares, va a variar según los grupos estigmatizados y los grupos que hacen posible que se lleven a cabo las diferentes relaciones lingüísticas. Para Wodak, la metodología histórico-discursiva fue ideada para hacer posible el análisis de misiones prejuiciosas implícitas y también para identificar y poner de manifiesto los códigos y las alusiones contenidos en el discurso prejuicioso. También, bueno, aprovecho para decirles del ejemplo que dio el compañero de la canción de Childish Gambino. También hay una película donde sale esa canción que se llama Guava Island y también toca mucho el tema del racismo, por si a alguien le interesa. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, el discurso político, desde el análisis crítico del discurso, se va a relacionar con las particularidades del comportamiento lingüístico
con la política o con el comportamiento político. Aquí se van a plantear dos problemas. Uno es que lo que se considere político dependerá del punto de vista del comentarista, y el segundo, que se puede interpretar que los múltiples actos llevados a cabo mediante el lenguaje también cumplen funciones heurísticas, que son situaciones más relacionadas con números, funciones lúdicas que se relacionan con la imaginación y con la fantasía, recreada a través de múltiples formas simbólicas, por ejemplo en el arte o en la cultura cotidiana, o también informativas. La siguiente. Y bueno, respecto a estos dos problemas, Shilton y Shevnam dicen que para el primero hay acciones políticas, las cuales se definen como, bueno, pueden ser lingüísticas o no, y son las que involucran el poder o su opuesto, que es la resistencia. Y del segundo lo relacionan con situaciones y procesos políticos, con tipos discursivos y niveles de organización del discurso mediante una categoría intermedia a la que denominan funciones estratégicas. Estas funciones estratégicas van a permitir a los analistas del texto y del habla concentrarse en los elementos que contribuyen a los fenómenos que las personas consideran como políticos y obviar funciones como la informativa o la lúdica. También van a estar relacionadas con funciones que se encuentran en la vida social en general y no solo en la política. La siguiente, por favor. Y bueno, como nos mencionaba el profesor, uno de los libros más representativos de Foucault sería La arqueología del saber. Este lo escribió en 1969. Se enfoca en el saber y el poder. Y aquí estableció los elementos que le permitieron dar origen a la formulación de su método arqueológico. Da un enfoque al enunciado, que es la unidad básica del discurso, que considera que ha sido ignorada por otros lingüistas, y estos van a depender de las condiciones de las que emergen. Foucault considera que los actos discursivos serios en cuanto a su análisis literal, en lugar de buscar algún significado más profundo, se refieren a un saber implícito propio de esta sociedad. Estos saberes pueden incluir conocimientos, ideas filosóficas, opiniones cotidianas, y también se ven reflejadas en las instituciones, en las prácticas comerciales, prácticas policíacas y costumbres. Todo va a tener una influencia sobre una cultura. La siguiente, por favor. Y bueno, en este libro igual establece la teoría de los enunciados Foucaultianos como enunciados no lingüísticos. Estos se van a alejar de todas estas reglas lingüísticas y se van a centrar más en la adquisición de conceptos y en los enunciados que aparecen en los discursos. Entonces no se va a preocupar tanto por problemas de significación, de interpretaciones, figuras literarias, todo eso, sino específicamente en la realidad, pero a través de los enunciados que aparecen en los discursos. Estos nunca se convertirán en un sistema o en una estructura, como en el análisis crítico del discurso, porque pueden ser voluntarios, tardan más en producirse y no son algo fijo, ya que se van intercambiando y modificando entre personas. Los enunciados remiten a un medio institucional, sin el cual no podría formarse ni los objetos que surgen en tales localizaciones del enunciado, ni en el sujeto que habla desde tal emplazamiento. Y bueno, el saber como espacio al que pertenecen las instituciones y los acontecimientos está relacionado con los sujetos, con los objetos, con los conceptos, y se va a construir a través de las relaciones discursivas con medios no discursivos. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir esta parte, el enunciado es una multiplicidad que atraviesa los niveles, va a cruzar un dominio de estructuras y de unidades posibles y hace que aparezcan con contenidos concretos en el tiempo y en el espacio. A final de cuentas van a responder a necesidades comunicativas de la sociedad y su empeño fundamental va a ser la denuncia de las estructuras y de las relaciones de poder subyacentes a un determinado discurso, y siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Y bueno, le doy la palabra
mi compañero. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el saber y el método arqueológico. ¿Qué es el saber según Michel Foucault? Bien, pues se entiende al saber como el conjunto de reglas que en un tiempo y lugar determinados definen sobre qué se puede hablar, o sea, cuáles son los discursos que circulan y cuáles son los que se excluyen, cuáles son los válidos y cuáles son rechazados. Además, influyen sobre quiénes son los que lo hacen circular y a través de qué canales. Aquí, para hacerlo más entendible, puse un ejemplo. Tomemos como tiempo y lugar el México porfirista. En este caso, los discursos válidos en ese entonces, y entre muchas comillas, serían el, el trabajo infantil y la represión de trabajadores, que en ese entonces que fueran a huelga estaba muy mal visto. Y que se fueran a huelga estaba muy mal visto, entonces eran común que las masacres de campesinos u obreros. En cambio, unos discursos que eran rechazados y no se les daba el visto bueno era a la homosexualidad y al progreso de las mujeres. Aquí tenemos el ejemplo de uh, el baile de los 41, que recientemente le hicieron una serie en Netflix, y el caso de la primera mujer enfermera del país. Y bueno, en este caso, el que los hace circular, pues era el Estado. El poder estaba centrado en una élite de personas muy bien establecidas, y el principal medio era el periódico. Por eso, cuando Flores Magón empezó a circular a través de su gaceta, a exponer las ideas de Francisco I. Madero y la revolución, pues tuvieron alcance en ese entonces. Pero abordar la historia de esta manera requiere de otros métodos historiográficos distintos a los usuales, por lo que Foucault introduce el término de estrato. Nosotros conocemos, o bueno, asumo que conocemos lo que son los estratos geológicos, capas sedimentarias de minerales que se fueron formando a lo largo de la historia de la Tierra durante millones de años. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es un estrato geológico en una montaña, y de manera muy similar a lo que es la formación geológica, es lo que nos habla Foucault. Son, a su manera, son capas sedimentarias hechas de cosas, palabras, de todo lo visible y decible de esas sociedades, sobre la legibilidad de contenidos y las expresiones. Viéndolo de esta forma, para el análisis arqueológico no resulta relevante la veracidad de los documentos, sino las condiciones de su aparición. Lo que importa es ver cómo estamos constituidos. Aquello que consideramos verdadero tiene un efecto en nosotros, en lo que somos. Por ello, la tarea del arqueólogo es la de sacar a la luz este pensamiento anterior al pensamiento, ese trasfondo sobre el cual nuestro pensamiento libre emerge y centellea durante un instante. Eso sería todo de mi parte. Les cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien.
Pues bueno, platicando sobre este tema de discursos y la realidad social, pues tenemos aquí dos comparativas, que es la arquitectura del saber y el análisis crítico del discurso, que de hecho posterior, digo ya, como ustedes pudieron darse cuenta en el texto, empieza a hacer estas diferencias desde estos dos puntos de análisis, ¿no? Y creo que cabe mencionar que tal cual el discurso se puede abordar y se puede analizar desde múltiples perspectivas, ¿no? Como lo mencionaba el texto, se puede estudiar como un diálogo cotidiano o bien como una estructura gramática o bien como propiedades de acción e interacción. Y bueno, pues en este caso, dependiendo de las que se vayan a ocupar, o más bien desde la perspectiva que se quiera observar, pues se van a tomar muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura del saber, el discurso se estudia desde la lingüística para conceptualizar un objeto histórico reconstructivo. Sin embargo, mientras desde el análisis crítico del discurso se estudia como un evento comunicativo específico que implica actores sociales con diversos roles dentro de un contexto específico. Al igual, el cómo se relacionan con el saber, pues desde la perspectiva de la arquitectura del saber, se considera como un elemento constituyente de aquella experiencia social que no necesariamente se encuentra escrita, y desde el análisis del discurso pues se relaciona pues a través de una postura interdisciplinaria en la que integra lo cognitivo, lo social y lo cultural. Compañero, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Y pues bien, con esto podemos pasar entonces a analizar una parte de la ideología y contextos y nuevamente haciendo esta comparativa. Dentro del análisis crítico del discurso, las ideologías y contextos podríamos tomarlas como que están organizadas y regulan las representaciones conceptuales acerca de cómo son los grupos y las comunidades. Al igual son un fundamento sociocognitivo y discursivo para el dominio y la resistencia, y de igual forma son principios utilizados para la explicación del mundo. Cabe aclarar que estos son normas en realidad que señalan y regulan las acciones y actividades del grupo. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una misa, ¿no? Dentro de este contexto, desde un análisis crítico del discurso, pues podríamos ver que esta imagen en sí mismo, la misa tal cual, el acto de pertenecer a esta ceremonia religiosa, pues en sí es un discurso, ¿no? Dentro de esta ceremonia tenemos ciertas ideologías y ciertos contextos que tenemos que seguir. Si el padre dice, por ejemplo, si fuese una misa católica, si el padre dice todos de pie, pues todos de pie, ¿no? Porque se está llevando cierta parte del ritual, al igual que la comulgación, por ejemplo. El comulgar tienes que primero pasar un ritual previo, que es la primera comunión, para poder entonces todos los domingos ir a comulgar, al igual que tienes que confesarte. En fin, es una serie de reglas y una serie de conocimientos grupales, ergo ideologías, que pues conforman este contexto y que al final le dan sentido a este discurso. Compañero, a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de la arqueología del saber podemos entender ideologías y contextos como no ser contempladas. En realidad, dentro de la arqueología del saber, el contexto tal cual no es de gran importancia. Al final del día, el contexto no explica nada, ya que no hay relación con la formación discursiva. Sin embargo, lo que sí impera en este análisis o desde esta perspectiva es el cambio social que este discurso genera, y todas esas frases o todos esos enunciados que genera en sí mismo en pro o en contra del discurso mismo. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen muy icónica del señor Martin Luther King Jr. haciendo su discurso de Yo tengo un sueño en el Capitolio de Estados Unidos. Ese discurso hasta la fecha, independientemente del contexto, se ha declamado año tras año, celebrando, bueno, en la celebración de su cumpleaños, que es el 16 de enero, es una ceremonia que se hace principalmente en Estados Unidos, pero este discurso se declama constantemente y hasta la fecha sigue teniendo exactamente el mismo impacto social que tuvo años atrás cuando él lo declamó por primera vez en este contexto diferente. Entonces, como podemos ver, año con año los contextos cambian y sin embargo el discurso sigue teniendo el mismo impacto. Esto es en lo que se enfoca la arqueología del saber, o más bien desde esta perspectiva analiza el discurso, la arqueología del saber, dentro de las ideologías y contextos. Compañero, a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
Otro pequeño tema son las subjetividades, identidades e identificación, al igual como comparativa. Dentro de la arqueología del saber, la subjetividad la podemos definir como un modo en el que el sujeto hace la experiencia de sí mismo dentro del mundo en el que se vive. Y aquí hablamos un poquito del poder, que es como uno de los principales enfoques de Foucault, en el cual para él el poder no es un atributo, sino una relación, refiriéndose a esto que las relaciones de poder son elementos constitutivos de las subjetividades, es decir, parte de nuestra autorrepresentación se infiere de los modos en que los otros nos ven, definen y tratan, y ergo se expresa el poder mediante esa manera. Otras personas expresan su poder otras personas expresan su poder sobre nosotros mediante la perspectiva y mediante las definiciones que ellos mismos nos otorgan y nosotros llegamos a aceptar de los demás. Compañero, con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro del análisis crítico del discurso, estas subjetividades más bien se ven como ideologías que definen en primera instancia los criterios de pertenencia hacia un grupo. Posteriormente, definen la identidad social de este grupo y pues podemos entonces entender que la identidad por una parte es personal y a su vez es una construcción social. Es decir, que nosotros nos construimos a sí mismo como miembros de varias categorías y grupos. Por ejemplo, hablamos mucho en la actualidad de este tipo de etiquetas, ¿no? Más, por ejemplo, en el tipo de la comunidad sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tenemos 20,000 etiquetas para muchas cosas, ¿no? Tenemos homosexual, transexual, bisexual, no binario, género no binario, en fin. Entonces, todas estas categorizaciones al final del día son calificaciones que nos hacen miembros de ciertos grupos y como tal podemos ser miembros de múltiples grupos a la vez, ergo nos ponemos una máscara diferente cada día dependiendo del contexto en el que estamos, ¿no? Compañero, con la siguiente diapositiva, por favor. Y pues bien, a manera de conclusión me gustaría hacer un pequeño resumen sobre estas comparativas del análisis crítico del discurso y la arqueología del saber. Por una parte, el análisis crítico del discurso desde esta perspectiva como análisis tal cual del discurso se centra en la interpretación de elementos semánticos y pragmáticos dentro del marco de la triada de ideología, contexto y conocimiento. Al igual, las creencias forman parte de los tejidos sociales que componen los hechos de la realidad social y cultural. El conocimiento cultural se compone por creencias compartidas por los miembros de una cultura. Y por último, los procesos sociocognitivos controlan las relaciones discursivas. Es decir, desde esta perspectiva se ve a el discurso más bien más allá de un resultado de la sociedad, sino en realidad como una serie de contextos puestos en una hoja escrita tal cual, expresada mediante un modelo semántico. Sin embargo, desde la arqueología del saber podemos ver que el discurso está analizado más bien con un enfoque en los cambios sociales que éste proporciona, o más bien que éste genera, y cómo se distribuyen los enunciados a favor o en contra que reciben. De igual manera, la realidad social es determinada a través de los enunciados que hacen parte de las formaciones discursivas. Las subjetividades son derivadas de los enunciados. Y por último, no se busca describir al enunciante o al escritor, sino el aspecto histórico o social que le ha llevado al enunciante o al escritor generar este discurso. Es decir, más allá de querer identificar a la persona que está escribiendo mediante lo que escribe, más bien se quiere identificar al periodo histórico, ergo la palabra arqueología, para entender entonces el conocimiento en ese momento histórico al cual llevó a esta persona a escribir esto y el por qué. Todas las razones que vienen tras el discurso y todos los movimientos y todas las acciones que generan posterior a este discurso. Y pues, compañero, con la siguiente diapositiva. Con esto, pues les queremos dar las gracias, compañeros, por su atención. Espero que esta exposición pues haya sido un poquito más fácil de comprender el tema y pues muchísimas gracias, compañeros. Y gracias, profesor.